Ahora sí, ¿qué tal? Buenos días a los presentes aquí en el auditorio del Instituto de Investigaciones Económicas y a las 31 sedes que nos acompañan. Gracias por estar presentes en esta sesión del curso de Educación Superior de América Latina. El día de hoy vamos a tener estoy totalmente seguro, muy interesante plática sobre el sistema de educación superior de Brasil, del crecimiento a la crisis. El tema en sí mismo me parece de enorme relevancia y Marion es una experta es una experta en el asunto, entonces ha trabajado sobre tema, ha trabajado sobre Brasil, ha estado haciendo estudios comparados entre Brasil y México. Entonces ella es como investigadora del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y de la Educación, tiene una trayectoria amplia en el tema. También es profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, doctora en Ciencia Política y Social en el campo de Sociología, maestra en Estudios Latinoamericanos por la misma facultad. Cursó la licenciatura en Literatura Comparada en Harvard. Su tesis de doctorado, como les decía, es experta en eso, fue sobre las políticas de acción afirmativa en la educación superior de Brasil, con un estudio de caso de la Universidad Estatal de Campinas. Ha sido corresponsal o fue corresponsal durante 15 años en América Latina, el Caribe y Asia del Sur para medios estadounidenses y colaboradora de numerosas revistas. Desde el 2011 escribe una columna mensual sobre educación superior en El Mundo para el suplemento Campus Milenio. Para los que no sepan, se publica los jueves. Lo pueden revisar. Y es columnista eventual para medios internacionales. También es integrante permanente del Seminario de Educación Superior de la UNAM desde el 2011 y miembro del comité editorial de la revista de Educación Superior de Anuyes. Tiene múltiples publicaciones. Esta que va a ser el que se entrega como premio a los que contesten es la más reciente, no la última, la más reciente. Yo espero que siga escribiendo durante los próximos 40 años. Entonces, sin más, la dejo ya a Marion para que podamos iniciar la conferencia de la sesión correspondiente al día de hoy. Y nuevamente, bienvenidos y iniciamos. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Andrés. Gracias a todos por estar aquí en la tarde, que sé que siempre es difícil los viernes. Y yo creo que pues, es un momento muy interesante para estar hablando de Brasil. Me va a costar como que no distraerme con todos los temas políticos porque, bueno, seguro todos han estado viendo las noticias sobre el Amazonas en llamas, en todas las repercusiones del gobierno actual. Y bueno, vamos a hablar pues un poco un recuento histórico y sobre el tema de educación superior, pero pues siempre con las pautas políticas, porque sí, los que trabajamos temas de política de la educación superior, pues creemos realmente que la política influye muchísimo en qué tipo de sistema se tiene. Entonces ese es un poco un recuento más o menos de lo que vamos a hablar hoy. Pues les decía, hay muchísimos temas, pero voy a tratar de ser breve. De hecho, me voy a poner un tiempo. Y bueno, yo creo que como esto es un curso comparado, yo creo que sí es importante tener alguna idea de cómo se compara. Yo creo que en general sabemos más o menos, pero tener una idea de qué estamos hablando cuando hablamos de los dos gigantes de América Latina y bueno, Brasil es el país más grande. Tiene una población no dos veces. Yo creo que estas cifras son importantes cuando tomamos en cuenta, cuando hablamos de cuántas publicaciones científicas tienen, cuántos estudiantes, como que tomarlo como referencia con México, que es un país, no es el doble de grande en términos de población, sin embargo, en muchos rubros,
por lo mismo de la enorme inversión que ha tenido en educación superior en los últimos años, pues rebasa por mucho, por varias veces a México en muchos rubros. Pues son unos datos, estos datos siempre de PIB per cápita pues son un poco subjetivos porque depende cómo está, qué tan fuerte está la moneda de ese país en ese momento, pero más o menos es una economía pues parecida a la economía de México. Y bueno, nada más para poner en contexto, estos son unas cifras de cómo les va en cuanto a ampliar el acceso a educación superior en distintos países del mundo. Y aquí se puede ver que Brasil está por debajo de México en términos del porcentaje de la población que tiene educación superior, pero ya se ha ido avanzando en años recientes. Entre los que son más grandes de 55 a 64 años, pues solo un 11% cuenta con ese nivel de estudios. Y ya el grupo más joven, pues todavía nada más es 16%, pero esto en una década pues se va a incrementar muchísimo porque como van a ver, pues se ha incrementado muchísimo la matrícula. Y bueno, quisiera platicarles un poco. Brasil es un caso no solo porque hablan portugués, sino tienen una historia bastante diferente que los demás países en América Latina, sobre todo pues porque tuvieron pues una monarquía, no tuvieron una guerra de independencia como el resto de América Latina y tuvieron una monarquía hasta casi finales del siglo XIX. Y parte del enfoque de la corona portuguesa que se estableció en Brasil en 1808, fugándose de Napoleón. La idea era un poco mantener a Brasil muy controlado y eso significaba no incrementar mucho el nivel de educación. Entonces solo la élite portuguesa tenía acceso a educación superior y se tiene la primera universidad propiamente hablando hasta 1920. Y, esto es y solo se abrió esa universidad, o se le puso nombre para dar un honoris causa a un rey que estaba visitando a Brasil en ese momento. Entonces ni siquiera era realmente un proyecto en serio. Y bueno, bajo Getúlio Vargas en los años 30 se desarrolla un sistema bastante como polarizado. Una parte para los pobres, que sería un poco como los institutos tecnológicos, un enfoque más tecnológico, y otro, un sistema público poco a poco muy de élite y muy pequeño. La primera universidad, pues como que importante, que sigue siendo una de las más importantes, mejor ranqueadas de América Latina, es la Universidad de Sao Paulo, que se crea en 1934. Y esto es importante, lo que hablamos también en el libro, a diferencia de la UNAM, por ejemplo, esta universidad se funda ya con la idea de la investigación siendo muy importante, porque ya era el modelo alemán desde el modelo napoleónico. Entonces se ve que hay como una intención de ya meter muy fuerte el tema de la ciencia. Y bueno, en 1966 se cree en plena dictadura militar, que no sé si sepan, pero Brasil tuvo una dictadura de 1964 a 85. Fue de las más largas, si no es la más larga de América Latina. Bueno, sí, depende si se cuenta lo de Cuba, ¿no? Pero y se cree esta institución que sería casi como la MIT de América Latina, pero es una universidad pública y todavía tiene el mayor número de patentes, es una institución muy enfocada en las ciencias. Y en 68 era muy interesante en Brasil, la dictadura era un tanto diferente que en el resto de América Latina. Los gobiernos militares tenían muy claro esta idea de la importancia de la ciencia y de la educación superior como motor de desarrollo del país. Entonces, a diferencia de lo que sucedió en Argentina o en Chile, por ejemplo, en Brasil se invirtió muchísimo a nivel de educación superior y a nivel posgrado. Y en 68, con el gobierno militar, se implementa una reforma universitaria, que ahorita vamos a hablar más en detalles, pero que sienta las bases para el sistema que tienen hoy en día. Y bueno, después les voy a hablar un poco más en detalle, pero a principios del siglo pasado se empieza a implementar políticas de acción afirmativa para ampliar el acceso para los afrobrasileños, que son la mitad de la población, pero que habían tenido muy poco acceso a las universidades, y a los egresados de colegios de prepas públicas, que a pesar de ser el 88% de los egresados,
pues casi no tenían acceso a las universidades públicas de buen nivel, sobre todo porque el sistema, bueno, como vamos a ver, las universidades públicas solo abarcan el 25% de la matrícula. Entonces, realmente las universidades públicas fueran bastiones de los blancos, ricos, egresados de prepas privadas y son completamente gratuitas y son las mejores universidades del país. Entonces, obviamente era un sistema pues muy desigual y muy regresiva. Y después, durante el gobierno de Lula y después de Dilma Rousseff, los dos del Partido de Trabajo de izquierda, se implementó una expansión muy fuerte en las universidades federales, en donde también se ligó la cuestión de dinero para estas instituciones. Fue condicionado a sus políticas de acceso y equidad a través de estas políticas de acción afirmativa. Pero a partir de 2014, Brasil entra en una crisis económica terrible y se empieza a desmoronarse este sistema y después hay efectos políticos que llevan al actual gobierno de Jair Bolsonaro de extrema derecha. Lo que les decía de esto de la reforma de 68 fue fundamental y realmente Brasil es el único país de América Latina que tenía una reforma de este índole y fue francamente modelado tras el sistema de Estados Unidos. Inclusive tenían un consejero de la Agencia de Asistencia Internacional de Estados Unidos, de la USAID, Rudolph Atkin, que fue a Brasil contratado por el gobierno militar para decir cómo hacer el sistema más como el sistema de Estados Unidos. Entonces se implementa la figura de profesores de tiempo completo, se reemplaza estas cátedras tradicionales con un sistema de facultades y departamentos, se sustituye los programas de cursos secuenciales con otros basados en créditos. La idea es cómo agilizamos esto para realmente fomentar más la investigación y el aprendizaje. Y se unifica las funciones de docencia y de investigación también con la idea de fortalecer. Por ejemplo, en la UNAM pues tenemos esta división entre los investigadores y los profesores. Eso no existe en Brasil. En las universidades públicas todos tienen que dar docencia y todos tienen que hacer investigación. Pero también durante este periodo el gobierno militar, con tal de abrir más la demanda y de alguna manera de responder a la presión por una mayor democratización, se abre el mercado a las universidades privadas. O sea, es decir, bueno, si quieren acceso, no vamos a invertir más, pero damos chance a las instituciones privadas y se ve hoy el efecto en eso con el 75% de la matrícula en el sector privado. Es de los países que mayor porcentaje tiene en el sector privado y no nada más eso, pero de ese 75%, más de la mitad están en universidades con fines de lucro. La mayoría, como vamos a ver, están en cursos nocturnos. Entonces, realmente se tiene un sistema en donde una parte estudia en universidades excelentes con fuertes programas de investigación y la mayor parte estudia en estas universidades que casi pues en México los llamaríamos patito. Aquí se ve un poco el efecto de esta política privatizadora, que entre los años de 65 y 80 con la dictadura pues se incrementa muchísimo el porcentaje de la matrícula que está en el sector privado, de 44 pues brinca a 64%. Y aquí hay unos datos, estos son del último censo de educación superior de Brasil, que si a alguien interesa se puede buscar, es una fuente de información maravillosa. Los datos en Brasil, a diferencia de México, están muy organizados, muy a la mano, completamente públicos. Uno no tiene que tener una palanca en el gobierno brasileño para tener acceso a esto, ¿no? Y todos los años, y no nada más eso, pero presentan reportes en donde lo analizan y tienen gráficas y uno los puede bajar y copiar y bueno, es maravilloso. Entonces, pues yo aquí bajé algunos de los datos más relevantes. Se ve aquí la matrícula actual. Yo no confío mucho en los datos de matrícula bruta. O sea, si se ve en RICIT o en el Banco Mundial se habla como de un 38%, pero creo que ya el gobierno brasileño dice que es mucho más, es 40 y tantos, pero no se sabe bien. Pero bueno, se tiene 8.6 millones, de los cuales 6.3 millones están en el sector privado y
El sector de posgrado es bastante fuerte. Aquí no metí otra cifra. Si tienen la duda de por qué no suman estos totales, hay otros programas como más tipo especialidades y todo que no incluí. Pero la matrícula a distancia ha crecido enormemente, que otra vez pues la mayor parte es en el sector privado, con cursos, pues bueno, a distancia, ¿no? Y de cuestionable calidad, ¿no? Y bueno, aquí es como una radiografía del sistema. Tienen más o menos el mismo número de instituciones de educación superior como México, pero tienen algunos enormes. Tienen algunos de estos con fines de lucro que tienen, no sé, 100,000 estudiantes y cosas así. Entonces eso se explica. Pero como les decía, pues la parte privada son las 3/4 partes y solo la mitad del sistema está propiamente en universidades, de las cuales hay 108 públicas. Y hay otra diferencia en Brasil, es que la mitad o más de la mitad de las universidades públicas son federales. Y esto es importante en cuanto a las políticas federales. Cuando se tiene un presidente como Bolsonaro, pues afecta muchísimo la política de educación superior porque tiene control sobre este sector y también lo tiene el Congreso. Y en general las mejores ranqueadas son las federales, con la excepción de la de Sao Paulo y Campinas. Y luego hay unos cuantos municipales. Y los demás son una especie de universidades como de segundo nivel que no hacen investigación y tienen 40 estos institutos federales que son como los tecnológicos aquí. Y aquí se ve también cómo ha crecido la matrícula a partir de principios de la década pasada. O sea, realmente había poquísimo incremento y de repente se disparó. Y también se disparó no nomás en el sector privado, que eso pasa en muchas partes de América Latina, sino el gobierno realmente invirtió en el sector público y se ve, aquí tenemos de pública presencial, igual no se ve como que tan enorme, pero de 1.1 a 1.9 millones en una década, pues sí es significativa, ¿no? Y se crearon muchas nuevas universidades. Luego he visto distintas cifras de si fueran 12, si fueran 15 bajo el gobierno de Lula, inclusive una universidad, distintas universidades con ciertas misiones de esta política de sur-sur. Por ejemplo, tienen una universidad enfocada en la diáspora africana de los portugueses en África, por ejemplo. O hay otra en la frontera con Paraguay y Argentina, se llama la UNILA, y de hecho muchos egresados de los doctorados en la UNAM se han ido a ser profesores ahí. Y eso ahí la idea es como la integración de América Latina. Y bueno, aquí se ve claramente la proporción. Si bien se ha crecido lo público, pues ha crecido más la parte privada de la matrícula. Les decía de este censo de 2000, los censos anuales, pues las cifras más recientes que tenemos son de 2017, ya debe estar por salir el censo del año pasado. Aquí se ve la preponderancia de cursos nocturnos, que eso también es otra gran diferencia en México. No sé cuál sería la proporción aquí, pero no es algo realmente muy relevante, y en Brasil sí es una gran parte de la matrícula. Ahora, quisiera hablar también de la cuestión de ciencia y tecnología. Cuando hicimos este libro, para entender un poco las diferencias entre la Universidad de Sao Paulo y la UNAM, empezamos a analizar la cuestión de las políticas de ciencia y tecnología y vimos que hay una enorme diferencia. O sea, en Brasil, desde los años 30, con el gobierno de Getúlio Vargas, que sería un poco como el equivalente a Porfirio Díaz, pero con otro enfoque, porque era más o menos como un dictadorcito, ¿no? Así, entró como, pues tenía distintos periodos con mayor o menor nivel de elección democrática, pero desde los 30 tenía muy claro esta cuestión de que no iba a haber futuro, y yo creo que en parte tiene que ver con la lejanía de Estados Unidos. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, pues Brasil quedó prácticamente aislado de Estados Unidos y no podrían conseguir tecnología, entonces les pues, pusieron programas para desarrollar su propia tecnología. Y se ve que hoy en día tienen más o menos 1.2 o 3% del PIB que se invierte en investigación científica, que es por muchísimo la mayor proporción de América Latina. Entonces, no solamente tienen la economía más grande,
también se invierte la proporción más grande. Estaba viendo en México, pues hace unos años hablábamos de casi 0.5%. Las cifras más recientes en RECEIT, que es una base de datos de estadísticas de ciencia y tecnología en América Latina, se habla de 0.33%, aunque tengo mis dudas porque es posible que ese porcentaje no incluye la inversión del sector privado en México por una razón curiosa. Pero bueno, de todos modos en México es menos de 0.5%, a pesar de que hay muchísimas leyes, ha habido muchas leyes en los últimos 15 años que mandatan gastar por lo menos 1%. Otra diferencia, en Brasil se crearon sus dos agencias científicas en 1951 que actualmente están en una crisis terrible. La primera es la CNPq, que es como su CONACYT, y la otra es CAPES, que ve más bien temas, ahí está dividido el tema de la investigación y el posgrado. CAPES ve el apoyo, las becas, todo para el posgrado y también evalúa el nivel de los programas de posgrado. Y bueno, como les decía, si el gobierno militar apoyaba a las universidades, pues también apoyaba muchísimo a la cuestión de la investigación científica y se nota también por el énfasis que se pone en el doctorado. Y en México el enfoque ha sido, bueno, el crecimiento ha sido mucho más lento y generalmente enfocado a nivel maestría. Realmente en México producimos pues, bastantes pocos doctores. Y bueno, también hay distintos programas que dan seguridad a la inversión científica ya. Por ejemplo, en el estado de Sao Paulo tienen una agencia en donde está garantizado un porcentaje de la recaudación fiscal estatal, que en Brasil se recaba mucho dinero a partir del estado para la ciencia en ese estado. Entonces, pues es la forma de planeación, no está sujeto a las negociaciones con el Congreso. Y en México, pues el gobierno federal es el principal inversionista, pero no hay garantías de largo plazo. Y bueno, nomás para dar una idea, bajo el gobierno de Lula y, bueno, no, más bien, perdón, de Dilma Rousseff, que tomó poder en 2011 como sucesora de Lula, se implementó un programa que fue sumamente ambicioso que se llama Ciencias sin Fronteras y se mandó a casi 100,000 estudiantes al extranjero a estudiar licenciaturas, posgrados, por lo menos por un año. Y después se tenía la idea de renovarlo, pero con la crisis de 2014 pues ya no se pudo. Y en México la última cifra que vi son 6,500 becas al año por parte de CONACYT al extranjero. Y bueno, aquí se ven los resultados. Hablamos ya de la cantidad de inversión. Se ve, por ejemplo, el número de doctores al año. En Brasil, solamente la Universidad de Sao Paulo en un momento dado producía casi el mismo número de doctores que todo México, para dar una idea, ¿no? También patentes solicitadas por residentes, pues en Brasil son más de 4 veces. Investigadores por 1,000 personas de la población económicamente activa, pues 3 veces más. Y los artículos en el Web of Science, que es un indicador de la producción científica, pues también. Entonces, si tomamos en cuenta que no es ni el doble de la población, pues sí se ve muchísima diferencia. Aquí se ve también el despegue de las publicaciones, porque en 2000 la diferencia no fue tan abismal, ¿no? Pero hoy en día sí es otra cosa. Bueno, ahora pasamos a hablar un poquito de este tema que yo investigué en mi doctorado sobre las políticas de acción afirmativa. Brasil durante muchísimo tiempo tenía una idea de que era una democracia racial. O sea, decían, aquí no somos como Estados Unidos, no somos como Sudáfrica, nunca ha habido una política en donde hay una segregación legal, pero de repente empiezan a salir, entonces por lo tanto no somos racistas, ¿no? Y empezaron a salir los primeros datos ya más científicos en los años 70, en donde se comprobaba la relación entre raza o color de piel, porque ahí no se habla tanto de raza, sino qué tan blanco o negro es uno, y los ingresos y el acceso a la universidad, de millones de indicadores. Y resulta que la brecha estaba hasta más grande que en Estados Unidos. Entonces los grupos de activistas afrobrasileños empiezan a presionar. Termina la dictadura, se aprueba una nueva constitución en 1988 y se empieza a hablar seriamente de qué hacer con esta cuestión racial. Entonces,
bueno, estos son como un poco los contextos que ya les mencioné, que si se considera que la mitad de la población en el último censo de 2010 yo creo que fue como el 53%, decía que era o pretos como negro, pardo, que sería como mulato, o indígena, era el 53% de la población, pues tenían un acceso ínfimo a la universidad, o sea, un 11% o algo así. Entonces realmente la brecha era enorme, y lo mismo para los egresados de las escuelas públicas. Entonces aquí hay una imagen de una de estos movimientos que ellos lo llaman cotas, que cotas son como cuotas, lugares reservados en las universidades, que interesantemente en Brasil se tomó como ejemplo Estados Unidos y las políticas de acción afirmativa en Estados Unidos, pero las implementaron 40 veces más, con más extensión, porque en Estados Unidos no es legal reservar un lugar para alguien según su color. Se puede tomarlo en cuenta en algunas universidades, y cada vez está más difícil en Estados Unidos, pero en Brasil francamente dijeron: vamos a apartar lugares para gente inclusive que se autodeclara negro. Y eso fue muy controvertido, porque como no hubo segregación, no está tan claro quién es negro y quién es blanco. Hay muchísima mezcolanza de razas, pero la gente, bueno, se cuentan chistes, decir como, bueno, tú no sabes quién es blanco o negro, pues pregúntale a la policía, ¿no? O pregúntale a la señora que vende en la tienda de Armani. Ella seguro puede decirte quién es blanco y quién es negro, ¿no? Y bueno, entonces esto empieza a cobrar fuerza realmente con el gobierno de Cardoso, que era un sociólogo de la Universidad de Sao Paulo. Parecía liberal en su momento, ahora la vemos casi como Carlos Salinas, pero bueno. Y él pidió disculpas por el racismo, que fue una cosa que nunca se había reconocido públicamente, mucho menos por el presidente, y propone medidas para enfrentarlo. Y luego en 2001 la legislatura del estado de Río de Janeiro aprueba la primera de varias leyes en donde dicen: vamos a reservar un porcentaje de asientos en las 2 universidades estatales que nos conciernen. Y bueno, la famosa de estas es la de Río de Janeiro, la otra no se conoce tanto, y realmente la mayoría de la controversia pues giraba en torno a la UERJ, que la llaman porque es más cotizada. Y bueno, eso fue como que un momento y un punto importante. El actual presidente, Jair Bolsonaro, su hijo, tiene 2 hijos que son tremendos los dos, ¿cómo se llama? Flavio, era un legislador de Río de Janeiro, local, y era de los oponentes más fuertes. De hecho, yo en mi otra vida de periodista tuve la oportunidad de entrevistarlo, y fue, o sea, de una cosa, parecía un poco como las personas en Estados Unidos que quieren que Estados Unidos sea para los blancos, ¿no? Pero fue interesante porque él sabía cómo hablar con la prensa y mantenía este discurso de, bueno, ¿quién sabe quién es blanco y quién es negro aquí? Y él tiene ascendencia italiana, es un hombre pues, con piel bastante clara. Y me decía, pues, ¿quién va a decir que yo no soy negro? ¿No? Y yo pues, obviamente dije, bueno, pregunta hipotética, ¿no? No lo voy a responder, pero y su papá ya en la campaña y siendo presidente, pues, ha sido muy, muy fuerte en su oposición a cualquier apoyo para los afrobrasileños, primero porque dice que son flojos y no lo merecen, y segundo porque dice pues que es anticonstitucional. Pero bueno, la cosa es que empieza a ganar fuerza el movimiento para estas políticas, y entre 2004 y 2012 casi todas las universidades públicas adoptan alguna medida de estas. Y otra cosa interesante, con un gobierno de izquierda, con Lula, se adopta una política también para el sector privado, porque el argumento de Lula era: si queremos hacer algo, pues tenemos que también abordar la población, el 75% de los estudiantes que van a universidades privadas. También vamos a dar un programa ahí que básicamente es dar como reducir los impuestos que tienen que pagar las universidades privadas si reservan más o menos 10% que dan becas a 10% de sus alumnos, o parciales o completas,
Y fue muy criticado en su momento, pero el gobierno dijo ni modo. O sea, realmente, porque decían, no, es un subsidio para el sector privado, como un gobierno de izquierda está haciendo eso, pero pues se logró y hoy en día pues tienen como 200,000 becas. No sé actualmente porque han estado recortando este programa, pero sí creció mucho. Y bueno, ya les mencioné el otro programa para fondos ligados a estas políticas para las universidades federales. Y un momento muy importante en 2012, el Tribunal Superior de Justicia, que es como la Suprema Corte, ya avaló las cuotas raciales porque pues, había muchísimas controversias como la que promovió Flavio Bolsonaro diciendo que son anticonstitucional, que es un argumento pues, muy recurrente de es racismo reservar algo para un grupo racial y el gobierno, el tribunal dijo que no. Entonces ya se pudo aprobar una ley en el Congreso Federal en donde se reservó 50% de todos los lugares en las universidades federales, que son actualmente 63 universidades de las mejores del país, para egresados de escuelas públicas y luego se toma de esta mitad la parte proporcional según el estado. Si el estado, por ejemplo, de Bahía en el norte tiene 90% población afrobrasileña, 90% de estos lugares tienen que ser para estudiantes afrobrasileños. Y también hay un componente socioeconómico, que la familia tiene que ganar cierto número de salarios mínimos. Entonces, era muy interesante porque trataron de atacar como que varios criterios con esta cuestión de la interseccionalidad, de decir, hay distintos factores que inciden en la desigualdad. No es nada más la clase social, no es nada más la economía, no es nada más la raza, son todas estas cosas juntas y de qué forma lo podemos. Entonces tenían, ya no me acuerdo, creo que 3 años para implementar, entonces poco a poco las universidades, pero todas estas universidades ya tenían programas que ya habían empezado. Entonces ya para 2015, pues todos lo tenían que tener implementado. Entonces, si uno va a Brasil hoy en día, la diferencia en las universidades públicas es una cosa impresionante. Ya no son estas bastiones de la élite blanca. Y en las estatales, el proceso ha sucedido o por leyes estatales o las propias universidades. Y un caso interesante es la universidad donde yo investigué, la de Campinas. Yo quería ver qué pasa, porque no estaban obligados por ley a hacer nada realmente, pero era esta presión social de decir, oye, ¿cómo las mejores universidades públicas del país no están adoptando estas políticas? Entonces al principio resistían muchísimo y inclusive cuando yo hacía mi trabajo de campo en 2015, me parece, el rector de la universidad dijo, aquí jamás va a haber cuotas raciales. O sea, nosotros somos de la élite, tenemos que conservar nuestro nivel de excelencia, como si no fueran compatibles tener estudiantes negros y ser excelentes, ¿no? Pero era un poco el discurso, ¿no? Aquí entran los mejores. Y bueno, ya empezó, pues se cambió la correlación de fuerzas y fue tanta la presión, inclusive el activismo de algunos de los alumnos que habían entrado por unos como microprogramas que tenían en este sentido, que lograron que hoy la universidad tiene más del 50% de cuotas reservadas para distintos grupos y las proporciones de toda la universidad y pues es un programa de acción afirmativa más extensa inclusive que en las universidades federales. Entonces, y algo similar pasó en la Universidad de Sao Paulo, que también era de esto de la élite que no querían. Entonces, pues ha sido muy, muy interesante el proceso, pero pues les decía que era muy controvertido, sobre todo la parte racial. La gente no objetaba tanto a la idea de que se reservaba para estudiantes más pobres, pero sí de que hubiera esta cuestión racial, porque aparte enfrentaba esta autoimagen de que pues no somos racistas, entonces, ¿por qué hace falta, no? Entonces, pues se bromeaba. Por ejemplo, había un caso, aquí está la revista Veja, que es igual la más influyente en Brasil, pero bastante conservadora. Y ellos tomaron el caso de 2 gemelos que aplicaron a la Universidad de Brasilia diciendo que eran negros. Y en esa universidad era una cosa peculiar que algunas universidades adoptaron lo que llamaban como consejos de raza, en donde reservaban el derecho de decidir quién realmente era negro o no. Entonces, en algunos casos mandaban fotos, en otros iban a la entrevista y alguien sentaba ahí y decía,
es mazo, ¿no? O a mí se me hace que eres más como café con leche, ¿no? Literal, o sea, así pasó y resulta que con estos dos gemelos idénticos, un consejo de raza decidió que uno era negro y otro dijo que el hermano era blanco. Entonces, bueno, para las críticas de esta política, pues era, o sea, una bonanza, ¿no? Estuvieron felices y dijeron, obviamente esto no sirve, pero pues otros dijeron, bueno, puede haber casos particulares difíciles, pero eso no quiere decir que no hagamos el intento. Pero bueno, obviamente por eso uno de ellos fue rechazado y el otro fue aceptado y al final tuvieron que aceptar el otro estudiante. Pero bueno, aquí en medio hay un estudiante protestando diciendo, ¿quieres un lugar? Pasa a través del examen. El vestibular es un examen que cada universidad aplica, diciendo así como, aquí es esta cosa muy fuerte en Brasil de la idea de la meritocracia. Y en la otra hay gente pues pintando la cara de negro, el mitad blanco, y diciendo que las cuotas son, dicen, famoso jeitinho brasileiro. Jeitinho es como que esa forma de hacer trampita, ¿no? Entonces están diciendo que la gente está entrando por trampa. Pero bueno, es interesante ahora cuando sacan el censo, antes no se preguntaba por raza, ahora sí. Tristemente, la mitad de los respondientes no responden. O sea, bueno, los que o sea, responden a otras cosas, pero casi la mitad aquí, bueno, 2 millones no, dicen no declarado. Entonces es un poco difícil realmente decir qué porcentaje actualmente son de los distintos grupos, pero de todos modos se puede apreciar que de una matrícula total presencial de 8.2, perdón, eso es presencial y a distancia, pero sin posgrado, pues la cuarta parte se declara parda, que sería negro. Y eso es algo pues inédito. Y inclusive dentro del mismo censo nacional, cuando preguntan raza, no sale tal porcentaje que dice que es preto. La mayoría responden que son perdón, estoy confundida. Esto de pardo serían como los mulatos, ya. Y los pretos, pues sería la 16ª parte. Pero bueno, de todos modos, es un incremento muy grande porque se tiene 2.6 millones que se declaran ser finalmente afro-brasileños contra 3.2 que se declaran blancos. Entonces, por lo menos los que están respondiendo se va nivelando muchísimo la cosa. Pero, pues, siguen persistiendo las desigualdades. Esto es un estudio que se hizo en 2011, que son datos bastante viejos ya, pero ya llevaba casi 7, 8 años de estas políticas, y se ve que si bien incrementó el porcentaje de preto y pardo según la capa o el segmento de la población por edad, pues también incrementó para los blancos. Entonces, sí pues falta todavía, por lo menos en este momento, hace 10 años. Yo creo que si volvieran a hacer este ejercicio, sería mayor la ganancia por los grupos que se declaran como pretos y pardos. Otra cosa que se decía entre los críticos es que pues no les iba a ir bien, iban a rebajar el nivel de la universidad, que iba a ser un problema. Y cuando han hecho casi todos los estudios que hicieron, les va igual o mejor a los que los cotistas, los llaman los beneficiados de estas políticas, que los otros alumnos. Muchas veces no en el primer año. O sea, hay un año o hasta 2 años en donde les cuesta superar el rezago anterior de sus escuelas, pero, por ejemplo, las tasas de deserción escolar son más bajas para los que entraron por estas políticas. Entonces, yo creo que estas cifras también como que han cambiado mucho la discusión. Y bueno, cuando se preguntaba, esto es un estudio de 2010, qué pensaba la población, si estaban a favor o en contra, la mayoría estaba o muy de acuerdo o de acuerdo, pero había como esta franja de un 18% muy en desacuerdo, que han sido los que han apoyado a Bolsonaro y se va creciendo. Pero esto se me hace muy interesante. Según el nivel de educación de los respondientes, mayor la educación, menor apoyo por las medidas, que a mí se me hizo muy interesante. Y el grupo que menos apoyo daba eran las personas blancas con educación superior, que igual se sentían amenazados o se sentían amenazados que sus hijos ya no iban a entrar tan fácilmente, pero
Pero sí es algo interesante porque uno pensaría que mayor educación nos hace más liberales, nos hace más de mente abierta y pues no, no necesariamente, ¿no? Bueno, y ya pasamos al principio de la crisis. Les decía que en 2014 hubo una recesión fuerte en Brasil, tenía mucho que ver con la recesión en China, que China durante mucho tiempo estuvo comprando mucho de las materias primas de Brasil y se estanca la economía china y lo mismo sucede en Brasil. Y bueno, y ahí las fuerzas los partidos de derecha pues lo tomaron como una oportunidad y terminan empezando un proceso de desafuero contra la presidenta Dilma Rousseff, que había sucedido a Lula. Lula estuvo dos veces en el poder y fue enormemente popular, y ya para la ley en Brasil se puede ser presidente 2 veces sucesivamente y ya se tiene que descansar y luego se puede volver a ser presidente, pero él tenía que salir del poder y Dilma no tenía el carisma, no tenía el apoyo, entonces le tocó una recesión económica, aparte de que no tenía tanto apoyo, y termina siendo desaforada en lo que la izquierda del país habla un golpe, porque básicamente la sacaron por haber de alguna manera exagerado o tratado de minimizar la situación económica desfavorable para ser reelecta. Y lo que hizo fue pasar fondos de una parte del gobierno a otro para que pareciera, los números salieran más a su favor, que sí, fue algo ilegal, pero después cuando se compara con todas las personas que la desaforaron, que tenían procesos de corrupción y algunos están en la cárcel, pues sí se ve como llamativo que eso fue el motivo. Pero bueno, lograron quitarle del poder. Asume quien fue su vicepresidente, que no era su aliado, sino se había hecho una coalición para que fuera reelecta ella, y Michel Temer, y él luego asume como presidente y empieza un giro a la derecha. Y parte de sus propuestas, en diciembre de 2016, se aprueba la propuesta de enmienda constitucional 55, que yo vi en una revista, creo que no me acuerdo cuál, una inglesa, que la llamaban la madre de todos los planes de austeridad, porque básicamente es una cosa brutal. Se congela durante 20 años el gasto en programas sociales. Entonces ni siquiera se incrementa por la inflación. Entonces no importa si se incrementa la población, todo el gasto sigue igual. Y el golpe para la educación y la salud fueran enormes. Y luego se empieza también un debate sobre las políticas de acción afirmativa, porque había mucha gente diciendo, ¿por qué estamos apoyando con todo este dinero para los pobres cuando la economía no va bien? Ellos no lo merecen. Entonces empieza como que este backlash de la derecha. Y en enero, aquí tengo, pues también se ve, por ejemplo, en este fondo de inversión científica del Estado de Sao Paulo, también empiezan a restringir el monto que se asigna a la ciencia. Entonces se empieza a sondear la alarma de la situación con la ciencia a partir del gobierno de Temer. Y se propone reformar la Ley de Educación de 96, que es la que ha regido hasta ahorita, para implementar 2 sistemas en donde una parte de la población de plano no tendría acceso a la educación superior. Sería como una cuestión de, bueno, tendrán estudios tecnológicos, pero ya no podemos costear este sistema universitario tan caro. Y después se llama a las elecciones y, pues, como todos sabemos, gana Bolsonaro, que es un personaje, un teniente retirado del ejército brasileño, un apologista de la dictadura militar. De hecho, lo ha celebrado el día de lo que llaman, la mayoría de la población lo llama golpe, ellos lo llaman la revolución, y pues ha implementado una serie de políticas y un ataque frontal contra la educación superior y la ciencia. Por un lado, por recortes enormes, que ahorita les voy a enseñar, y por otra parte, una visión, por ejemplo, se ha propuesto recortar todos los fondos para los programas de filosofía y sociología, porque dice esta como bola de vagos que nada más van y estudian esto, no sirve de nada, sí, es una pérdida de dinero, mejor invertimos. Creo que quién sabe por qué agarró lo de veterinaria, o sea, dijo, vamos a hacer más veterinarios y menos sociólogos, y con eso van a tener trabajo.
también se ha ido en contra de las enseñanzas de Paulo Freire. O sea, realmente un enfoque ideológico muy fuerte. Y bueno, aquí otra cosa, en gran parte fue electo Bolsonaro porque se llevó un juicio de corrupción en contra de Lula, que podría volver a ser electo y fue el favorito en todas las encuestas, pero lo enjuiciaron por un caso de corrupción relacionado con un departamento, un tipo como Casa Blanca para México, pero de menor cantidad de dinero, ¿no? O sea, un departamento en la costa en donde supuestamente alguien le había facilitado este departamento, no queda claro, sí parece bastante políticamente impulsado, sí, y bueno, le meten, y no nada más eso, la meten a la cárcel, y ya Lula no puede ser candidato, que había muchísimos juristas que dijeron que debió poder llevar su caso fuera de la cárcel, que, o sea, realmente lo hicieron de la forma más fuerte y lo acaban de trasladar a una cárcel en Sao Paulo, una cárcel terrible. Entonces, realmente, pues, está bastante claro que, o sea, pues es un preso político. Y, bueno, aquí hay una caricatura que dice como prohibido pensar, bienvenido a la escuela, que es un poco esta lógica del nuevo gobierno. Y esta cuestión de los militares también es muy importante. El vicepresidente de Bolsonaro fue un general militar y también Bolsonaro recientemente celebró a uno de los mayores torturadores de la dictadura. Entonces sí hay mucho miedo también dentro de las universidades. Creo que voy a pasar esta lámina de una especie de cacería de brujos, que fue algo pues, que sucedió durante la dictadura. Y ahora, por ejemplo, hay una legisladora de su partido en el sur de Brasil que incitó a sus seguidores a grabar a sus maestros en la prepa y en las universidades para ver los que estaban haciendo proselitismo de izquierda. Y bueno, empezó durante la campaña. La idea es que si cachas a tu profesor diciendo, oye, pues vota por Haddad, que era el otro candidato, pues ya puede ser preso, porque esto es ilegal, que va en contra de las leyes electorales. Y bueno, se ha incrementado a tal nivel, sí, pues cualquier persona que habla en contra del gobierno, etcétera, y ha habido hasta profesores encarcelados, pues mandan la policía a las universidades. Entonces hay mucho miedo de un regreso a las condiciones de la dictadura en términos de la represión en las universidades, pero también unos recortes enormes a los presupuestos. En marzo de este año pues, toma posesión Bolsonaro en enero, y en marzo se anuncia su ministro de Educación, es bastante de derecha, y él anunció el congelamiento de 42% del presupuesto del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y esto es otro tema. Con el gobierno de Temer se fusionó el Ministerio de Ciencia y Tecnología con el Ministerio de Comunicaciones, que para mucha gente fue como muy extraño, y realmente pues se hablaba de que era una forma de despreciar a este ministerio, decir que realmente no tenía el mérito para ser su propio ministerio, sino vamos a pegarlo a otro ministerio y de esa forma ahorrar dinero. Pero en marzo se congela el 42% del presupuesto de este ministerio. Y bueno, les decía, en abril, Bolsonaro, que como tipo Donald Trump le encanta usar Twitter, entonces en Twitter empezaba a decir que vamos a quitar el dinero para los programas de sociología, de filosofía. Y en mayo se congela el 30% del presupuesto no obligatorio para las universidades federales, que eso es un presupuesto que cubre la electricidad, el mantenimiento, construcción, pero muchas partes pues, muy importantes de las universidades. Entonces, por ejemplo, hay casos en la Universidad de Campinas, por ejemplo, hay un, ¿cómo se llama? Hay un proyecto científico enorme, enormemente costoso, que ya se tuvo que frenar, no me acuerdo ahorita el nombre, por falta de electricidad. Ya no se podría costear la cuenta de luz. Y también en julio el gobierno anunció un programa que se llama Futúrese, que básicamente es de inversión privada en las universidades federales,
Entonces el gobierno propuso, bueno, ustedes deberían hacer alianzas con el sector privado, podemos hacer cuestiones fiscales favorables para las empresas que invierten en las universidades. Entonces hay una enorme alarma porque por la Constitución no puede suceder y las universidades tienen que mantenerse gratuitas, pero también está la cuestión de que si estas universidades logran recaudar más fondos a través de negocios, finalmente el gobierno les va a dar menos dinero. Entonces también hay un gran debate de eso. Y bueno, durante la campaña Bolsonaro empezaba a hablar de que sí, pues ya deberían cobrar cuotas en las universidades. O sea, realmente una política francamente abiertamente de privatizar a las universidades a la vez de que las critican, dicen que no valen nada. Y bueno, entonces ha habido una reacción enorme. En mayo, después del anuncio de los recortes, perdón, había unas marchas gigantescas como en más de 70 ciudades. Y otra vez, hace 2 semanas, otra vez unas protestas muy grandes, pero pues no hay ninguna sensación de que el gobierno piensa moverse en este sentido. Al contrario, están reprimiendo, están, como decía, deteniendo a profesores. Pero bueno, por ejemplo, acaba de salir por estos recortes a la ciencia en la revista Nature que 800,000 estudiantes de postdoctorado y distintas becas de posgrado, ya no hay dinero para eso a través del CNPq, que a partir de este mes ya se les acaba y no hay ningún plan. Entonces, cuando se habla de congelar el presupuesto, pues finalmente es eliminar el presupuesto en términos prácticos. ¿Cómo voy de tiempo? 15 minutos. Bueno, pues yo creo que se puede expandir un poquito sobre este tema, porque yo creo que pues hay muchísima alarma. Estas cifras que les enseñaba del enorme incremento en la ciencia, en la tecnología, en los estudiantes de doctorado, etcétera, pues todo eso está en riesgo, obviamente, con estos planteamientos del gobierno. Y pues hay la sensación, inclusive hubo una carta por parte de 200 premios Nobel en todo el mundo que escribieron al presidente pidiéndole aumentar los fondos para la ciencia, que tampoco se ha respondido. Entonces yo creo que realmente pues es un momento de gran crisis para Brasil, y yo creo que también es muy chocante y indica mucho lo enormemente importante que son las políticas o la política en las universidades, porque toda la expansión y todo lo que se logró avanzar durante el gobierno de Lula, ahorita se tiene este retroceso y pues que tiene efectos de muy largo plazo para Brasil. Y bueno, yo creo que con eso concluyo. Sí. Gracias. Bueno, como les había dicho al principio, iba a estar interesante. Lo más que me parece que en esta ocasión no solamente fue interesante, sino que nos bombardeó de información y nos presenta un panorama bastante complicado para Brasil. Entonces, vayámonos 10, 15 minutos a reflexionar y darnos tiempo para que al volver podamos bombardearla y ahora con las preguntas que tengamos. Entonces, en 10, 15 minutos volvemos. Gracias.